4 estrellas en el pecho, 8 finales disputadas en su historia y un gen competitivo inigualable. Sin embargo, hablar de Alemania en los últimos mundiales es hablar de fantasmas, de frustración y de caídas traumáticas en la fase de grupo, tanto de Rusia como de Qatar. Para este 2026, Alemania viaja a Norteamérica con una herida por sanar, pero con un proyecto renovado, al menos hasta 2028. Mezcla la insolencia táctica del seleccionador más joven de su historia con el regreso de una leyenda absoluta que parecía haber dicho su última palabra con la selección. Bienvenidos al Diario AS. Hoy analizamos por qué Alemania va a ganar el Mundial. Y para desgranar el plan de los germanos en esta Copa del Mundo, tengo el inmenso placer de contar con nuestro compañero corresponsal del Diario AS en Alemania, José Carlos Menzel. Hola, José Carlos, muy buenas. Hola, Hugo, ¿qué tal? Y también me acompaña Juanma Romero, que además colabora con varios medios españoles desde allí, desde Alemania. Hola, Juanma, agradecidísimo de que estés aquí. Un placer estar con vosotros y nada, con ganas de hablar un poquito de Alemania. Vamos a hablar precisamente de Alemania. Hay que hablar de Nagelsmann y de esa fe ciega que le han tenido al bueno de Nagelsmann, que ya ha firmado su tercer contrato con Alemania, garantizada hasta la Eurocopa de 2028. Menzel, empiezo contigo. ¿Cómo va a mutar el fútbol de Alemania, sobre todo el que conocíamos con Hansi Flick, ahora con Nagelsmann, con esa savia nueva que ha metido en la lista de cara a este Mundial? Yo particularmente creo que el juego va a ir orientado a mejorar las transiciones verticales en el juego ofensivo, pero ¿cuál puede ser un poco los tintes que le quiere dar Nagelsmann a esta Alemania para hacerla campeona? Bueno, yo creo que se puede parecer un poco a la que vimos en la Euro 2024, obviamente teniendo en cuenta que ya no hay jugadores como Kroos, ¿no? Que era un jugador muy importante en ese esquema, como Müller incluso también. Pero bueno, es una Alemania que yo creo que va a querer seguir cuidando el balón y arriba, pues bueno, tiene a jugadores diferenciales como son Wirtz, como son Musiala, como incluso el propio Kal, que ahora se está viendo que está... he leído hoy que está entrenando con ellos 3 arriba, o sea, con Kal en banda y Wirtz y Musiala en punta. Por tanto, creo que es una selección que arriba tiene mucho desborde, que en el centro del campo con Pavlovic pues tiene también músculo, con Goretzka también un jugador no box to box que puede llegar a cubrir muchos tramos del campo y bueno, atrás un poco ese talón de Aquiles, ¿no? Que siempre ha sido la defensa alemana, que en transiciones pues sufre mucho, que no siempre está a la altura, Schlotterbeck más de lo mismo, pero bueno, en cuanto a la idea general, creo que es una Alemania que puede hacerte daño de varias maneras, ¿no? Con el talento, incluso también lanzándote un poco al contragolpe, muy versátil, muy polifacética y bueno, contando también con jugadores diferenciales, ¿no? Como acabo de decir. Juanma, hablaba Menzel de ese perfil polifacético, de esa versatilidad, la flexibilidad táctica del Nagelsmann. En la lista ha dejado fuera nombres que podían sonar como el de Füllkrug o Robert Andrich, por ejemplo, apostando por perfiles más jóvenes, más dinámicos. Esta toma de decisiones, ¿cómo se ha tomado en Alemania? Y también la confianza o la fe ciega ante un proyecto a largo plazo, como es el de Nagelsmann. ¿Cómo ha calado allí? Sí, son muchos nombres, porque también Adeyemi se ha quedado fuera a última hora, que bueno, parecía que podía a lo mejor entrar en la lista. Ha entrado Maximilian Bayer, que también es un jugador joven. Yo creo que Nagelsmann es fiel a sus principios, ¿no? Ya en la Eurocopa de 2024 básicamente son los mismos jugadores, son creo 15 o 14 jugadores que repiten de la Eurocopa de 2024 y mantiene su línea básica, su núcleo duro de futbolistas. Se han ido, como decía Menzel, jugadores importantes como el caso de Kroos, retiradas que son parte del fútbol, pero sí, el bloque son jugadores muy jóvenes y yo creo que hay distintos puntos débiles que hay que vigilar también en esta Alemania, porque decía Menzel bien lo de la defensa, que yo estoy de acuerdo con él, y la parte de la derecha. El lateral derecho hay 2 puntos para mí importantísimos, ¿no? El delantero centro y el lateral derecho. Delantero centro, Alemania lleva sin producirlo, no sé desde cuánto tiempo, no fabrica un delantero centro propio, autóctono alemán, de estos de toda la vida en Alemania, y es un problema serio, que de hecho leí hace tiempo en una entrevista al responsable de fútbol base en Alemania, que querían fabricar al Lewandowski alemán, nunca olvidaré esa entrevista, que de momento no lo han encontrado. Voltemade, bueno, podría ser una intentona, pero creo que todavía le queda mucho para convertirse en ese Lewandowski alemán. Y el lateral derecho, es que date cuenta que la convocatoria solamente va Kimmich como lateral derecho. Pueden jugar algunos jugadores ahí, sí, pero como lateral derecho puro, entre comillas, va Kimmich. Kimmich va a jugar seguramente de inicio ahí,
Yo lo vería mejor en el centro del campo porque para mí junto a Pavlovic sería el mejor mediocentro que puede tener Alemania, pero va a jugar mucho partiendo hacia adentro. Ya Alemania, en esa fase final de la fase de grupos de clasificación, Kimmich aparecía mucho en fase de creación de juego, metiéndose por dentro. ¿Y quién tapará ese lateral derecho en caso de tener que recibir una transición del rival? Por eso lo que decía Mencel de Carr jugando en la derecha tiene más sentido a nivel defensivo que si pones a lo mejor, no sé, al Leroy Sané o al mismo Kai Havertz, ¿no? Ya no te cuento un Musiala o un Florian Wirtz. Yo tengo muchas dudas con Alemania. Me gustó mucho lo que vi contra Eslovaquia en el partido que quedó 6-0, de ya la segunda parte de la clasificación. Jugó muy bien, pero es muy regular, no es constante. Y en una cita mundialista sí que es cierto que la regularidad da un poco igual porque son los partidos que son poquitos, es empezar bien, es ir alcanzando confianza, que ese grupo se vaya uniendo. Y quizás por ahí la parte buena para Nagelsmann es que el grupo que tiene es el mismo, como te decía, son jugadores jóvenes con 4 5 veteranos que no son tan veteranos como el caso de Joshua Kimmich, que hacen un conjunto de futbolistas muy, no sé, que mezclan muy bien, así a priori, pero como digo, los puntos débiles para mí son bastante claros y el centro del campo me sigue dejando muchas dudas porque jugará Pavlovic con Goretzka, como digo, para mí sería Kimmich el titular y después la ausencia de una figura potente como fuera Gundogan en su momento, como fuera Kroos, no la hay al lado de Pavlovic y Pavlovic es un chico muy joven, jugará Goretzka, jugará Stiller, jugará quién a su lado. Son preguntas que me hago, pero Alemania, evidentemente, en una cita mundialista en la que entran los 8 mejores terceros de grupo a la siguiente ronda, entiendo que pasará por fin de la fase de grupos y a partir de ahí esta selección puede llegar a donde sus jugadores que tienen muy buena calidad puedan llegar puedan llegar lejos, porque son buenos en calidad. Mencel, en este vestuario, en esta convocatoria 26 hay mucha magia. Florian Wirtz, Musiala, Havertz, pero parece que para Nagelsmann no ha sido suficiente porque con 40 años ha propiciado el retorno de Manuel Neuer. No sé con qué rol va a llegar el guardameta, si viene para ser titular o hasta qué punto viene como una figura de liderazgo espiritual dentro de ese vestuario para afrontar pues momentos de más tensión como el que ya tuvieron, por ejemplo, en el Mundial de Qatar. No, llega con el cartel de titularísimo, porque si no, un Manuel Neuer no volvería a la selección alemana 2 años después de haber él mismo, de haberse retirado él mismo, ¿no? A propia voluntad. Sí es cierto que aquí en Alemania todo esto se ha vivido con un poco como un culebrón, ¿no? Porque viene un poco de la nada. Este retorno de Manuel Neuer, llevaba jugando Baumann los últimos meses, la clasificación, todo, de hecho, jugando bien, firmando buenísimas actuaciones y consolidándose ahí como portero titular después de las lesiones de Ter Stegen, ¿no? Que ya con el pase de los meses pues fueron apartándole definitivamente, ¿no? de esa portería en el Mundial y parecía todo bien hasta que de repente tampoco es que haya hecho tantísimos buenos partidos, sino a lo mejor el de la ira del Bernabéu, no recuerdo, después también ha vuelto a tener algún que otro error, pero de repente pues se comienza a hablar de que existe esa posibilidad de que vuelva, el propio Neuer no dice nada, hasta que finalmente pues yo creo que 2 o 3 o 4 días antes de la lista se filtra, ¿no? de que ha existido esa conversación. El propio Baumann no sabe nada de eso, se queda un poco atónito cuando le preguntan en directo y todo esto vuelve a generar un culebrón enorme en torno a esa vuelta de Neuer que finalmente pues se termina produciendo, ¿no? Y claramente, como ha confirmado Nagelsmann, también como titular. Esto tiene una consecuencia clara y es que van a tener los ojos puestos en Manuel Neuer desde el primer minuto, ¿no? Yo no sé si se ha hecho un gran favor Nagelsmann con esa vuelta porque en cuanto a nivel yo no le veo tan sumamente por encima de Nübel, por ejemplo, que ha hecho una gran temporada con el Stuttgart, o incluso de Urbik, que también está siendo como a lo mejor ese portero ahí en la retaguardia que va a tomar el relevo, ¿no? Sobre todo tampoco en cuanto a lo anímico, ¿no? Porque vuelve a entrar ahí de la nada, va a ser un personaje que va a centrar las miradas desde el primer momento, por tanto queda por ver cómo afecta toda esa vuelta al engranaje deportivo, anímico y espiritual de la selección. Que Neuer es Neuer, que siempre impone verle bajo palos, no hace falta profundizar más en eso, pero bueno, yo estoy muy curioso y tengo mucha curiosidad por ver cómo se va a evolucionar todo ese tema que te comentaba con respecto a posibles errores, con posible a su rol dentro del equipo, ¿no?
Juanma, antes de pasar a la hoja de ruta, que no se me quede en el tintero, hablabas antes del tema de la delantera, de la falta de un 9 clásico. ¿Esto hasta qué punto puede convertir a la selección alemana en un equipo más indescifrable para las defensas rivales o si corre el riesgo de llegar a sufrir una falta de gol evidente que en estos torneos tan cortos puede ser diferencial? Se va viendo mucho una tendencia, creo, en el fútbol de ver ataques como el PSG, por ejemplo, ¿no? Que son de no saber bien por dónde juega cada uno en la ofensiva, ¿no? Que van cambiando de posición, laterales con extremos. Yo creo que Alemania va un poco en esa dirección. Evidentemente, si juega Voltemade de inicio en un partido, es un delantero más fijo, aunque le gusta caer a banda, le gusta venir a recibir por dentro, a la media punta. Dependerá un poco en base a quién juegue. Si un día juega Havertz de falso 9, como quien dice, lo podemos ver saliendo de posición, que por ahí entre los jugadores como Bis o Musiala, incluso David Raum, que es un lateral con mucha proyección, para mucho el perfil izquierdo para que el que juegue por delante aparezca por dentro. Como tú bien dices, es una Alemania que sí, que puede ser más imprevisible, que puede buscar eso, dependerá evidentemente del 11 de turno, que no se lesione obviamente nadie. Creo que tiene alternativas para jugar de muchas formas, pero como te decía al principio, sigo teniendo dudas de esa regularidad, porque te puede hacer un buen partido, como hizo, y fue de verdad de los mejores de Alemania, y coincidirá conmigo Menzel, en los últimos años contra Eslovaquia, un partido redondo, pues te hace un partido mejor, no le sale nada y no encuentra el gol, tiene errores en defensa. Esa Alemania estable, esa Alemania rocosa, una Alemania que ya hace tiempo que no vemos en los últimos, no sé, a lo mejor 15 años, me cuesta verla en este mundial, pero bueno, como son, como te digo, 3 partidos que a priori Curazao va a ser, entiendo yo, ¿no? Un paseo para Alemania, se entiende, eso le dará confianza para el segundo partido. Costa de Marfil sube ya un poquito el nivel con un Diomandé que ha hecho un temporadón en el Leipzig, que jugará ahí atacando por el perfil derecho, a ver cómo resuelve. Después contra Ecuador será un auténtico partidazo, para mí clave para ver dónde está Alemania, porque Ecuador defiende muy bien, y a partir de 16avos de final veremos cómo está Alemania. Digo, dudas para mí, lateral derecho, cómo le pueden atacar por ahí. Centro del campo, quién será la pareja de Pavlovic. Y arriba si juega Voltemade, si juega Havertz, si juega Unda, que ha hecho una temporada, creo, segunda vuelta muy buena con el Stuttgart. Y en qué posiciones jugarán Wirtz y Musiala, porque entiendo que uno de los dos caerá a banda, se entiende, y uno aparecerá por dentro. Musiala entiendo que aparecerá por izquierda, Wirtz por dentro, pero pueden intercambiar posiciones. Y en el nivel que estén estos dos, evidentemente eso marcará mucho cómo estará Alemania en el tramo importante del Mundial. Pues mira, aprovecho que ya has desvelado los rivales para reescribir un poco esa hoja de ruta. Grupo E, en el que está encuadrado Alemania, el debut en Houston contra Curazao, que será, bueno, la cenicienta del grupo y donde esperará Alemania emular otros grandes estrenos como aquel 8-0 en 2002 contra Arabia Saudí, después en Toronto contra el poderío físico de Costa Marfil y lo cierran contra Ecuador en Nueva York, en Nueva Jersey. De este tercer partido, Menzel, se espera sobre todo una batalla física en la medular. Todavía falta por definir quién va a estar ahí acompañando a Pavlovic, pero ¿cómo ves precisamente eso, el poderío físico, más allá de lo creativo que puede tener la selección alemana en el centro del campo, poniendo quizás este partido en el foco? A ver, yo creo que no tiene nada que ver con las antiguas Alemanias, ¿o no? Yo qué sé, por decirte, jugadores como Effenberg, como gente que era, pues, portentos físicos. Pero sí es cierto, ¿no? Que hay músculo en esa medular con jugadores como Pavlovic, ¿no? Como Goretzka, que sí creo que pueden aportar un box-to-box, que pueden aportar un músculo. Arriba con Voltemade también tienes a un jugador que domina área, que domina las alturas, pero yo creo que ahí se queda ya la cosa. Después Wirtz, Musiala no son jugadores que puedan entrar en ese tipo de duelos. Karl menos, ¿no? Atrás sí es verdad que Ta y Schlotterbeck son gente potente, pero no es, creo yo, una Alemania que se defina mucho por el músculo, ¿no? Tampoco le ha hecho mucha falta antiguamente. Es una Alemania más que le gusta más jugar, que le gusta más tener el balón, que le gusta desbordar, que le gusta hacer transiciones. En ese sentido, y por ahí van a ir los tiros, creo yo. Que el rival venga con más músculo. Yo no creo que Alemania vaya a cambiar mucho su planteamiento. Va a seguir haciendo lo que viene haciendo durante esa fase de clasificación, intentando jugar bien al fútbol, que es lo que están intentando hacer desde 2006-2008 y bueno, ponerse en manos de sus jugadores más desequilibrantes, ¿no? Como te venía diciendo.
Juanma, venimos de dos citas mundialistas catastróficas de Alemania. En el entorno de la selección, ¿hay convencimiento real en este grupo que ha formado Nagelsmann por esa mezcla de experiencia y juventud? ¿Crees que está listo para volver a ser una Alemania, bueno, de semifinales? Ya no te voy a decir ganadora, pero sí al menos de estar ahí en la pomada. Visto lo visto, con las selecciones que en teoría son favoritas, no te sabría decir tres favoritas clarísimas de este Mundial. España me sale Francia y a lo mejor metemos a Argentina. Argentina tiene un Messi que ya viene de retirada. Portugal a lo mejor también la podemos ubicar ahí, que tiene una buena selección. Por tanto, Alemania puede entrar en la pomada de 5 selecciones que estén ahí peleando por semifinales, sin duda, sin duda. Todo lo va a marcar, como te digo, acabar la fase de grupos con buenas sensaciones. ¿Quién le tocarán? 16avos y a partir de ahí, equipo tiene, calidad tiene de sobra. En Alemania, la sensación que tengo, y ahí Mercer también lo verá seguro igual, que Alemania la gente está como un poquito despegada de la selección, me da la impresión. No veo, a lo mejor en 2006 fue el punto culminante de esa, no sé, reconciliación de Alemania con sacar la bandera a los balcones y sentir a su país, pero en estos últimos años ha habido como un desapego, el Mundial de Qatar con esto del boicot al Mundial de Qatar, con a la plazoleta arcoíris y todo esto, fue muy raro, muy feo y bueno, ha acabado la temporada y no hay una sensación en el ambiente de ganas de mundial. Si lo ves a lo mejor en supermercados que te venden ya artículos de la selección para hacer ya un poco afición, pero no veo en la gente ganas de mundial, también porque han sido dos decepciones muy gordas, ¿no? En los dos últimos mundiales. Creo que el último merecía como mínimo haberse metido en octavos de final, que con la Alemania de Flick en los últimos dos partidos contra Costa Rica y contra España juegan muy bien, pero tiene la mala suerte de haber perdido contra Japón en el primero. Es una selección, ya te digo, irregular. Nagelsmann también es un tipo que tiene su personalidad muy marcada. El vestuario es un tipo también que siempre se ha dicho que en el Bayern pues no le costó lidiar con los pesos pesados del Bayern. No tiene muchos pesos pesados en esta selección alemana. Flick salió como salió también de la selección porque no llegó a conectar con ese vestuario. Se ve muy claro en el documental que publicó Amazon. Y en el caso de Nagelsmann veremos a ver cómo lidia, ¿no? Con un vestuario que, ya te digo, para su beneficio es joven, no tiene muchas vacas sagradas, y a partir de ahí cómo gestionarlo, porque en la historia de los mundiales hemos visto selecciones como Italia en el Mundial 2006 que llegaba con un montón de problemas y acaba ganando la Copa del Mundo, ¿no? Así hay muchos ejemplos en la historia de la Copa del Mundo. ¿Alemania puede llegar lejos? Por supuesto que puede llegar lejos, pero creo que son dudas razonables porque, ya digo, no ha ganado nada. Lo último es esa Eurocopa contra España en su país, que no le va nada bien, y con mucha gente joven que es una incógnita por saber cómo rinden a gran cita, ¿no? Lennart Karl, como estábamos hablando, sí, muy bien con el Bayern, pero son 18 años, debuta en la selección, y si ahora dicen que puede ser titular, imagínate, ¿no? Que sí, que es perderle un poco el respeto a la alta competición y eso puede ser incluso bueno, la irreverencia, sí, pero bueno, cuando lleguen los partidos de dureza, de físico que decíais, Costa de Marfil y Ecuador están muy por encima en ese nivel físico de la selección alemana. ¿Que puede competirle? Por supuesto, a nivel físico, pero tendrá que competir en muchas otras facetas para bueno, llegar lejos en la Copa del Mundo, que yo creo que puede hacerlo, pero tengo mis dudas. Mencel, para cerrar, nada, rápido, en 30 segundos, casi a modo de alegato, un argumento, una clave futbolística que explique o que defienda por qué Alemania va a ganar el Mundial, que es como se titula esta sección. Pues me cuesta encontrarla porque comparto un poco el mismo punto de vista que Juanma. Bueno, si tuviese que elegir uno, pues me decantaría por la dupla Wirtz-Musiala, ¿no? Yo creo que es lo que más ilusión puede estar generando ahora mismo en Alemania, ¿no? Tener a dos jugadores de ese calibre, ¿no? Y capaces de decidir partidos ellos mismos, porque lo demás, a mí la verdad que me baila mucho. El nivel de Alemania en defensa me baila, el nivel en cuanto mediocentros defensivos me baila, y arriba, como bien dice Juanma, delanteros de nivel no hay. Yo, si tuviera que decantarme por algo, es por Musiala y por Wirtz, y porque vuelvan a descubrir su gen competitivo, ¿no? Que siempre le ha caracterizado a Alemania y que parece que últimamente pues se les ha perdido. Pero nada, eso es lo que creo que puede hacerle fuerte, tirar de talento, tirar de individualidades y basándose en eso, pues intentar ir superando obstáculos para llegar con fuerza y con confianza a 16avos, octavos y a tirar para adelante. Juanma, te traslado la misma pregunta, convénceme.
Complicado convencer de que Alemania puede ser campeona. Lo puede ser, como ya he dicho antes, más o menos, y coincido mucho con José Carlos, ¿no? El hecho de Musiala y Wirtz es un argumento de peso importante arriba, en partidos que son 90 minutos a cara de perro, como diría aquel. Son jugadores que pueden decantarte un partido. Musiala ha tenido un regreso, digamos, de la lesión que lo va a hacer llegar más fresco quizás que otros al Mundial. El caso de Florian Wirtz, parece que a Alemania se le sienta mejor que lo que ha sido Liverpool, tendrá ganas de revancha, ¿no?, en esta Copa del Mundo, y a partir de ahí cómo se conecten los jóvenes, que son muy buenos, insisto, puede hacer que Alemania vaya progresando y llegando lejos. Ver la campeona del mundo me cuesta, pero te diría a lo mejor para cerrar que es que ya toca ver a Alemania en unas semis como mínimo de la Copa del Mundo, y si llega a semis, si esta selección llega a semifinales, no descartaría que fuera campeona del mundo. Juanma, te agradezco enormemente que hayas estado en el Diario AS analizando la selección alemana. Un abrazo. A ti, Hugo, un placer. José Carlos, a ti también. Te mando otro abrazo enorme. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias a los dos por el análisis. El gigante centroeuropeo ya conoce su camino y tienen los ojos puestos en el retorno de Neuer y la pizarra de Julian Nagelsmann. A todos ustedes que nos acompañáis, os lanzo la pregunta. ¿Merece Neuer ser titularísimo? ¿Tiene esta Alemania el gol necesario para una cita mundialista? Os leemos en los comentarios, darle a like al vídeo y suscribiros si no estáis suscritos, porque sobre todo no os podéis perder más análisis como este, de por qué las selecciones candidatas van a ser o no campeonas del mundo.